Bueno, vamos a resolver estos ejercicios que son límites y los vamos a resolver a través de la regla del L'Hopital. Dado que me dice que tengo que resolver los siguientes límites por la regla del L'Hopital, recordemos que cuando nos enseñaron límites nosotros teníamos que factorizar y dominar muy bien el álgebra. La regla del L'Hopital es una herramienta del cálculo diferencial para poder resolver los límites a través de la derivada. La regla del L'Hopital consiste en nada menos y nada más que derivar esta función y lo vamos a ver a continuación. En primer lugar, nosotros vamos a evaluar esta función del límite de x cuando tiende a 0. Nosotros tenemos que 3 por 0 va a ser 0 menos el seno de 0. El seno de 0 es equivalente a 0. Entre 0 tenemos 0, entre 0 tenemos lo que es una forma indeterminada. Entonces, como tenemos una forma indeterminada, tenemos que resolver este límite. Aquí en este caso lo hacemos por la regla de L'Hopital. Aplicamos entonces L'Hopital del límite de x cuando tiende a 0. Derivada de 3x es 3 menos derivada del seno de x es igual al coseno de x dividido entre derivada de x, 1. Evaluamos a ver qué nos da. Tenemos 3 menos coseno de 0 va a ser igual a 1, entre 1 va a ser igual 3 menos 1, 2 entre 1, 2. Por tanto, la respuesta a este límite va a ser 2. Nos vamos al siguiente. Tenemos el límite de x cuando tiende a 0 de la función 1 menos coseno de x entre x cuadrado y procedemos a evaluarla tal y como nos la da el problema. 1 menos coseno de 0 es igual a 1, entre 0 al cuadrado va a ser igual a 0, entre 0 igual nuevamente una forma indeterminada. Procedemos a aplicar lo que es L'Hopital. Empezamos entonces y decimos de que la regla del L'Hopital va a ser igual al límite de x cuando tiende a 0 de, derivada de un número es 0, no lo coloco, menos derivada del coseno es menos seno de x, dividido entre derivada de x al cuadrado es 2x. Nuevamente evaluamos esto. Seno de 0 va a ser igual a 0 y 2 por 0 va a ser 0. 0 entre 0, nuevamente una forma indeterminada. Entonces procedemos a derivar nuevamente. Vemos que aquí tenemos menos por menos más. Derivada de seno sería coseno de x dividido entre la derivada de 2x sería 2. Y nuevamente, bueno, aquí me faltó colocar nuevamente que aplico L'Hopital del límite de x cuando tiende a 0. Nuevamente la derivamos, coseno de x entre derivada de 2x, 2. Y nuevamente evalúo. Coseno de 0 me da 1, entre 2 me da 1 medio. O sea, 1 medio va a ser la respuesta a este límite. Nos vamos al ejercicio 3 y tenemos que el seno de 0 va a ser 0 menos x, que es 0, 0 al cubo, y me da 0 entre 0, nuevamente una forma indeterminada. Procedo entonces a aplicar la regla del L'Hopital. Tengo entonces de que aplico la regla del L'Hopital y esto va a ser igual al límite de x cuando tiende a 0 de derivada del seno de x va a ser igual al coseno de x menos derivada de x, 1 dividido entre 3x al cuadrado, que es la derivada de x al cubo. Procedemos a evaluar. Coseno de 0 me va a dar 1 menos 1 dividido entre 3 por 0 al cuadrado me da 0 entre 0. Nuevamente tengo una forma indeterminada, por lo que tengo que volver a aplicarle la regla de L'Hopital. Aplico entonces la regla de L'Hopital y tengo que el límite de x cuando tiende a 0 va a ser igual a derivada del coseno menos seno de x. Derivada de un número es 0, no lo coloco. Derivamos 3x al cuadrado, tenemos 6x. Evaluamos este límite. Seno de 0 me da 0, 6 por 0, 0, 0 entre 0, forma indeterminada. Volvemos a resolver por L'Hopital. Le aplicamos nuevamente la regla de L'Hopital. Del límite de x cuando tiende a 0 de derivada del seno sería, copiamos el signo, derivada del seno es coseno de x dividido
entre la derivada de 6x va a ser 6. Evaluamos el límite y tengo que el coseno de 0 va a ser igual a 1, pero tengo este signo negativo, entre 6. Negativo 1/6 va a ser la solución a este límite. Vamos a resolver este límite y me dice de que el límite de x cuando tiende a 0 de x al cuadrado dividido entre el logaritmo natural de la secante de x. Lo vamos a evaluar y nada más reemplazamos la x por el 0. Tendríamos 0 al cuadrado entre logaritmo natural. Recordemos de la trigonometría que la secante de x es igual a 1 entre el coseno. X en este caso vale 0 y sabemos de que el coseno de 0 es 1. Si no lo sabemos, lo escribimos en la calculadora, le va a dar 1. 1 entre 1 es 1, logaritmo natural de 1 es 0. Igual estos valores lo da la calculadora, 0 al cuadrado, 0. Tenemos lo que es una forma indeterminada, por lo cual nosotros aplicamos la regla de L'Hopital. Aplicamos entonces L'Hopital a este límite cuando tiende a 0 y derivamos. Derivada de x al cuadrado, 2x dividido entre derivada de un logaritmo va a ser 1 entre su argumento, en este caso secante de x por su derivada interna. Derivada de secante, según las tablas de derivadas, sabemos que es secante de x por la tangente de x. Vemos que se cancela secante con secante y nos queda nada más la tangente de x en el denominador. Evaluamos el límite y tendríamos en el numerador 2 por 0 reemplazando la x, en el denominador tangente de 0, 2 por 0, 0, tangente de 0, 0. Nuevamente tengo una forma indeterminada, procedo a derivar nuevamente, que es lo mismo que la regla de L'Hopital, derivar numerador y denominador. Tengo entonces L'Hopital del límite de x cuando tiende a 0 de derivada de 2x es 2 dividido entre, solo me quedó la tangente, derivada de la tangente de x va a ser igual a la secante cuadrado de x. Evaluamos nuevamente este límite, tengo arriba 2 en el numerador, en el denominador nuevamente convierto la secante, que es lo mismo que decir 1 entre el coseno, vemos que está al cuadrado, sería coseno cuadrado de x, que es 0, y tengo que coseno de 0 es 1, 1 al cuadrado es 1, 1 entre 1, 1, 2 entre 1, 2 entre 1 va a ser igual a 2. 2 va a ser la respuesta a este límite. Procedemos ahora a evaluar el siguiente límite. Vemos que este límite de x cuando tiende a 4 de toda esta función y la evaluamos. X vale 4 menos 4 al cuadrado dividido entre el logaritmo natural. Nuevamente secante, sabemos que es 1 dividido entre el coseno de 4 menos 4 que vale x. 4 menos 4 es 0. Coseno de 0 es 1. 1 entre 1 es 1 y logaritmo natural de 1 es 0. Tenemos en el denominador 0. 4 menos 4 nos da 0 al cuadrado, 0, una forma indeterminada. Yo esto lo paso 1 entre el coseno porque la calculadora no me da la secante. Mientras que si yo escribo el coseno de 0 en la calculadora me va a dar que es 0. Entonces procedemos a aplicarle la regla de L'Hopital. Tengo entonces que L'Hopital va a ser igual al límite de x cuando tiende a, en este caso tiende a 4, de esta función. Derivamos el numerador, sería bajar el 2 de x menos 4 por la derivada interna. Derivada de x menos 4 es 1, 1 multiplicado por cualquier cosa es la misma cosa, no lo escribo, y derivemos el denominador. Derivada de un logaritmo va a ser 1 dividido entre su argumento, en este caso secante de 4 menos x, por la derivada interna, que sería la derivada de la secante. Derivada de la secante va a ser igual a secante de 4 menos x por tangente de 4 menos x.
vemos que se cancela secante con secante y me queda nada más tangente de 4x. Pero aquí nos falta derivar el argumento, o sea, lo que está dentro del paréntesis, dado que estamos aplicando la regla de la cadena aquí abajo en el denominador, y derivada de 4 menos x nos va a dar negativo 1. Entonces mi límite me queda de x cuando tiende a 4 de una vez aplicamos propiedad distributiva, multiplicamos el 2, tengo 2x menos 4 por 2, 8 dividido entre, vemos que está este negativo, cancelamos el secante y solo me queda la tangente de 4 menos x. Evaluemos este límite ahora a ver qué es lo que nos queda. Nos queda 2 por 4 menos 8 entre negativo la tangente de 4 menos 4. Tengo que 4 por 2 es 8, 8 menos 8 es 0, menos 4 menos 4, 0, la tangente de 0 es 0, y 0 entre 0 me va a dar una forma indeterminada. Nuevamente procedemos a aplicarle L'Hopital a este límite y tengo L'Hopital de mi límite de x cuando tiende a 4 de derivada del numerador, derivada de 2x sería 2, derivada de un número es 0, no lo coloco, colocamos el negativo, y derivada de la tangente sería secante cuadrado de 4 menos x. Nosotros recordemos de que aquí tenemos un paréntesis y por su derivada interna. En este caso, negativo por negativo se vuelve positivo, entonces lo quito y esta sería la derivada. Le evaluamos entonces, cuando x tiende a 4, tengo 2 dividido entre, recordemos entonces que la secante cuadrado de 4 menos x es como que yo tenga 1 dividido entre el coseno cuadrado de 4 menos x. 4 menos 4, que en este caso x vale 4, 4 menos 4 es 0, coseno de 0 es 1, al cuadrado es 1, 1 entre 1 va a ser 1. Entonces, la secante de cuadrado de 0 me va a dar 1. Por tanto, este límite me va a dar 2, dado que 2 entre 1 es 2. Y esta sería la respuesta a ese límite. Espero hayan comprendido cada ejercicio de los 5 ejercicios que hicimos aplicando la regla de L'Hopital. ¡Éxitos!